constancia es uno de los valores más importantes a la hora de que grandes proyectos como una banda de música se mantengan. Es precisamente la constancia y el tesón de todos los que han formado parte de ella la que ha permitido que ese gran legado que es la Asociación Filarmónica Banda de Música Nuestra Señora de Palomares continúe hoy entre todos nosotros. Pero si bien es verdad que todos los que han formado parte de nuestra institución han aportado su grano de arena, no podemos negar que en tiempos difíciles como fueron los de la posguerra, los que permitieron que la llama de la música continuase viva, han sido precisamente todos aquellos que sin importarle el director, sin importarle los compañeros y sin importarle las circunstancias, siempre hayan tenido la constancia y el tesón de seguir trabajando. Y eso es precisamente lo que queremos destacar en la persona de don José Villagrán Cordero, el haber servido de puente entre generaciones tan distantes como fueron las de Miguel Varela y Miguelejo con las de Andrés Valdera y Juan José Núñez. Más de 30 años de continuidad musical. José Villagrán Cordero nació el año 1936 y como todo lo de su generación, le tocó vivir una época negra de nuestra reciente historia, donde la represión y el hambre hicieron mella entre la población que tenían pocos recursos. Lo que hacía mi madre era decirme eso: hijo, no vas a tocar, que no, que tú estabas débil y delgadito, y no vas a tocar, hijo, no vas a. Y lo primero que de oír o de ella como madre, como todas madres, claro, sabía todo lo que pasaba porque no tenía un bolso de pan. Ya está, lo tenía, era en los años 40. Y ese, el plan, el por qué mi madre decía que todas las cosas tienen un porqué. Y ese es el porqué, porque mi madre dormía, que cuando yo venía no tenía un pedazo de pan que para cenar, sino que me tenía que acostar porque no tenía otra alternativa. Ya está. Pero me acostaba sin comer. Fíjate. De todos los días a lo mejor no comía. Ya. Y toda la noche, pues lo que me quedaba era dormir, y dormir en una cama mal, en una cama de rastrojo, de paja, claro, como los animales, el resto, o lo que se le dice el rastrojo, que por ahí se conoce, lo conocemos todo el mundo, lo que es los restos de este trigo, de esta tema. Fueron años muy difíciles para todas las personas humildes de nuestro pueblo. Si era complicado llevarse a la boca un poco de comida, la oportunidad de acceder al mundo de la cultura era una tarea casi imposible. Los niños de la posguerra, como era el caso de José Villagrán, apenas asistían un año a la escuela, ya que sus familias necesitaban de su trabajo para conseguir un sustento aceptable para toda la familia. Pero en esas circunstancias, un grupo de trebujeneros quiere continuar un proyecto que ya estuvo vigente desde el siglo XIX, nuestra banda. Y a pesar de la falta de apoyo institucional, a pesar de la carestía cultural de la época, este grupo de hombres hacen que su trabajo como educadores de la cultura musical tenga como fruto una banda de música de un nivel mucho más que aceptable en los años 50. Y así fue como una de las épocas doradas de nuestra banda, la preparación y el tesón de su director Currito Moreno hiciera que ese grupo de músicos llegara a dar conciertos en las que obras con gran dificultad técnica como Agua, Azucarillo y Aguardiente fuesen interpretadas en la plaza del ayuntamiento. Y en esta etapa de grandes frutos musicales es cuando José Villagrán, con apenas 15 años y con un trabajo de zapatero que le hacía pasar larguísimas horas de aprendiz en la zapatería de guerra, cuando se animó a dar sus primeras clases de solfeo. Cuenta que su maestro fue requinto
de la saga de los Pasitos, grandes músicos todos ellos, aunque de trato serio y frío. Pues la edad que tenía cuando empecé a estudiar sería con 12 años, o cuando máximo 13. Esa es la edad que empecé yo diríamos, el estudio de lo que es música. Lo hicimos, vamos, digo lo hicimos porque no había otros medios, haciendo un estudio en un método que es lo que existía antes. Hoy existen unos profesores, existen los métodos adecuados y métodos con gente preparada. Claro. Y antes pues teníamos que acomodarnos a lo que había, como esto de la música, otras cosas, de la cultura y del arte. Esto de la música me ha gustado siempre desde toda la vida, desde que tenía yo un sentido del gusto, de lo que se quiera llamar. Desde que recuerda, vamos. Y me recuerdo que tendría unos 13, unos 14 años. Estudiamos con un señor que por mote, porque era mote, pero todo el mundo los motes sabemos lo que es los pueblos. Claro. Vale o tienen más fuerza y más valor que el propio nombre de nacimiento. Y este señor se llamaba Requinto. Sus primeras clases las recibe en la antigua Escuela Nacional situada al lado de las dependencias del antiguo ayuntamiento. Y a pesar de lo árido del solfeo, a pesar de tener un maestro bastante serio y a pesar de que el entorno social no era muy favorable a esta actividad, José consigue terminar su método de solfeo eslava y aprender a tocar el cornetín. La trompeta estaba en el ayuntamiento, había una accesoria, un lugar donde estaban los tiestos o donde se depositaban los tiestos viejos que tenía el ayuntamiento, lo que no servía de silla o de lo que fuese, y allí estaban los instrumentos, allí había varios instrumentos, allí había, yo me acuerdo, había bombardino, el que tú tocaste, el que yo tocaba, y el que tenía Vicente Paso, que lo tocó Vicente Paso. También. Ese bombardino lo tocó Vicente Paso. Y después lo tocó, el siguiente fue Miguel Cancela, hermano de los Cancelas. Ese lo tocó, ese bombardino también. Y tú un cornetín, ¿no? Y así estaba, voy a referirme a donde estaba, era la parte esa que yo te he dicho que se dedicaba a los tiestos, porque la palabra que se usa, lo conocemos todos, decimos los tiestos. Los tiestos viejos. Había un bajo, que lo tocaba Tolano, que lo tocaba y había otro bajo, había dos bajos, uno era más pequeño, el que tocaba Tolano, pero el que tocaba Rubio era más grande. En aquella época era más grande y el otro era mediano. Junto a él comenzaron su andadura musical otros miembros históricos como fueron el Coyote, Horacio el Mecha, su primo Frasquito, su primo Cabrera, Juanito Pelo y muchos más. Fueron una generación a la que tenemos que valorar su amor por la cultura en general y a la música en particular. Unos auténticos Quijotes que dedicaban su tiempo libre al estudio con el fin de conseguir una preparación que les negaba a todas luces las instituciones gubernamentales. Don José Villagrán recuerda con gran nostalgia esta época de Currito Moreno, en la que se llegan a interpretar obras de gran nivel musical para la época, como la fantasía de la zarzuela Catiusca, Agua, Azucarillos, Aguardiente, La Gran Vía, junto con pasodobles de grandísima dificultad técnica como Pepita Greu, con un solo de clarinete que pocos pueden interpretar de una manera digna. Tocábamos para la época y para la gente que teníamos de aprendizaje, el tiempo de aprendizaje, y lo que era entonces la época de aprender música y de estar más preparado, no era entonces en aquella época como hoy. Hoy
con cualquiera que tiene 14 o 15 años y tiene conocimiento de la música a fondo. Pero antes no. Sí, claro, antes lo que ya nos faltaba más. Pero está. con todo eso, resulta que nosotros, digo nosotros, porque estaba yo en esa banda, que es la que estamos hablando, teníamos y tocábamos piezas de música como cualquier banda que estaba preparada profesionalmente. Digo. Fíjate tú, pararse un poquito, porque tocar algo más azucarillo y aguardiente, una banda cualquiera del pueblo, no sé, eso no, concibe la que te toque tan fantasía. fácil, o malamente que la toque. También Catiusca, el manojo de rosa, la del manojo de rosa, la ¿verdad? gran vía. Todas esas Y Pepita Creu, con el solo de Pepita Creu en el mundo. Sí, vamos, ese fue un nivel bueno. La emigración hace que el director tenga que abandonar Trebujena, y esta es una causa de que el grupo de músicos que tan buenos frutos había dado tiene que dejar de reunirse y comienzan una tortuosa etapa de apariciones y desapariciones de nuestra institución. José, junto con otro grupo de músicos jóvenes, anima a Antonio Paso a que tome las riendas de la banda. Buscaban por un lado dar un poco de sentido a la vida denostada de este viejo músico y por otro lado, cómo no, dar continuidad a nuestra institución musical. Y aunque se pusieron manos a la obra, el resultado, por desgracia, fue efímero, ya que la personalidad bastante hosca del nuevo director no llega a que el proyecto de continuidad siga hacia adelante. Ya por fin llega Mesares, que es donde nos hemos quedado. Cuéntanos de Mesares. De Mesares yo fui un poco porque yo ya no concurría debido a que yo ya no estaba en Trebujena, me parece ya iba, pero no era lo mismo. Cuando la banda estaba en su integridad, digo, de personas, de los componentes. Y habíamos pocas, no asistíamos todos como con un currito y que íbamos allá. Y se fue, tuvo poca solidez, poco tiempo y después no tenía dirección que pudiera, porque Mesa tenía muchas cosas, claro. Mucha fe y querer siempre que luchó y trabajó, pero dentro de su capacidad no podía dar más. Claro, es que él estaba... Y la gente tampoco, yo no sé por qué, la banda en esta etapa, o en este periodo, no sé por qué, se desintegró tanto y tardó tanto en reorganizarse. Sí, porque fue... O la apertura de una reorganización. No sé por qué, porque ya ¿por qué? Porque no había una dirección, no teníamos una persona de confianza en el sentido de... Además que Mesajarense se fue y ya había un momento. Y después ya Mesajarense ya se tiró. Y el periodo se quedó ya abandonado. 8 años sin banda, por lo menos, 8 o 9 años estuvo sin banda, entonces ya entra el Silva. ¿Y el Silva te busca o cómo es la historia? El Silva va buscando a los antiguos, los que éramos dentro de cuando ya diremos los viejos. Y entonces se lo dijo al Paito Pelo, se lo dijo al Cabrera, me lo dijo a mí, me lo dijo a otros que a empezar, a Carmelito, ¿verdad? Y otros que también se lo dice, pero no quiso porque ya eso no estaba vinculado a la banda desde antes, mucho tiempo. Como el Cancela y el Viení. El Horacio Mesa tampoco estuvo buen... Sí, el Horacio estuvo, de los que estuvo más tiempo, fue el Horacio dentro de ese periodo. Sí. Y ya después el Currito fue el que lo organizó. Y claro, el Currito lo que pasa es que tenía mucho, a la vera de los demás, sí, tenía mucho conocimiento en la música. Tenía los tíos que era la música de aprendiz, diremos, de método que no existe hoy, ni va a existir nada. Pero sin embargo, si a la vera de los demás tenía conocimiento. Y el Silva
te busca y tú le dices, ¿y qué te pareció? Pues bueno, ahí empezamos, también unos pocos, porque nos fuimos metiendo sabalería. Y se fue metiendo jóvenes. ¿Qué es lo que, cómo te sentías tú al principio de la banda? Tú decías, ¿esto va a tirar a algún lado o esto no va a...? No, yo siempre decía que sí. Ajá. Que la banda o sería la jana o sería la fusión. Y yo Silva me lo dijo y ya de ahí partió empezar. Pasan varios años, varios intentos con varios directores efímeros, hasta que en los años 60 llega la etapa de don Antonio Mesa Jarén, a la que José Villagrán, junto con otros músicos antiguos, no duda en unirse a ese nuevo proyecto. Es la época en la que se instruyen nuevas generaciones de músicos como son Antonio Campos Silva, su hermano Juan, Pepe Lola, etc. Una época que, a pesar de la continuidad que se le da a la banda, comenta José que distó mucho del nivel que se alcanza en sus comienzos y, como era de esperar, tras tener que abandonar la parroquia de don Antonio, la banda se vuelve a disolver. Porque ya la banda se descompuso y ya el Silva empezó a ir a la gran obra del Silva, porque un hombre que no tenía conocimiento ninguno. Para lo que es la música, lo mismo. Sí, evidentemente, que no había hasta conservatorio, no había tenido preparación, la misma que todos ustedes, con el eslava. Y hacerse cargo y tener que sacrificarse en cierto modo. Pues ya yo, y los demás también. Fuimos nosotros los más mayores, íbamos allí al sitio donde ensayaban. En la Frente Juventudes, ¿te acuerdas? Allí. Y ya íbamos allí, ya empezó la cosa a rodar, y así empezaba el trofeo que tenía en la iglesia de Lava. Y de allí ya Silva pues se fue haciendo de miembros de música. Claro, de los que había, más los que ya iban saliendo. Pero es en el año 1978 cuando Antonio Campos Silva lidera el proyecto definitivo de nuestra institución musical y el comienzo de la que a todas luces será nuestra edad dorada, tanto en continuidad como en calidad musical. Y en esos momentos complicados de incertidumbre del principio, donde se tenía que ensayar en locales como una bodega, o los atriles eran unos palos atravesados entre dos botas, cuando José Villagrán, como ya había hecho otras veces, no duda en unirse al nuevo proyecto. Es cuando se instruyen a una nueva generación de músicos como Candy, con su hermana Mimi, Andrés Valdera, junto a su hermana Nati y Antoñi, o Juan José Núñez, con su hermana Pepi. En lo referente a la personalidad de José, tenemos que destacar su amplio bagaje cultural, que permitía tener larguísimas conversaciones con él sobre cualquier tema, y precisamente todos lo recordamos por sus intervenciones en las asambleas, en la que destacaba por su particular oratoria. Curiosamente, fue este aspecto el que le llevó a que se le llegase a conocer con el apodo del lingüípedo, porque sus disquisiciones sobre distintos aspectos no tenían fin. El año 1985 se traslada a vivir a Sanlúcar de Barrameda y sus obligaciones laborales y familiares son incompatibles con su continuidad en la banda, con lo que tiene que poner punto y final a su larguísima andadura como músico. Pero su afición por la música no acaba ahí, ya que en su pueblo de adopción tuvo la oportunidad de asistir a numerosos conciertos de la banda Julián Cerdán en la Calzada del Ejército o de otras agrupaciones en el Auditorio de la Merced. Por todo ello, y de manera muy especial, por esa continuidad que ha tenido en la banda, que ha servido de puente a muchas generaciones de músicos, por su constancia que ha hecho que hoy por hoy sea de los músicos vivos con una trayectoria más larga, por lo que le creemos valedor de la máxima distinción concedida por nuestra institución, la Lira de Oro. Buenas noches, compañeras y compañeros, amigos y amigas. Estoy el día presente ante
diremos así, ustedes, para manifestarles mi gratitud y estar con mis compañeros, que gracias a ellos ha sido posible el que me entreguen ese premio galardón, que yo nunca eso lo esperaba. La banda de música Nuestra Señora de Palomares siempre me ha tenido y me tiene y me tendrá a su disposición como tribujonero, y actuar no puedo físicamente, lo que es físicamente, pero de la forma de sentirlo y de llevarlo dentro, como músico de la banda, como músico que estoy a disposición de lo que sea, para hacer de la banda existente hoy, que viene y arranca de esa otra banda antigua, por decirlo de una forma, es por lo que quiero y deseo que siga siempre como hasta ahora, que no tenga esos escalabros y que la banda sea una banda de tribujeneros al servicio del pueblo, al servicio de lo que más orgullosamente puede tener una persona, el reconocimiento al trabajo, y además del trabajo no solo físico, sino del trabajo que ha empleado para adquirir los pocos o los muchos conocimientos que hasta hoy desarrolla. Por eso les doy las gracias a todos los públicos, les doy las gracias a mis compañeros que han tenido la gran cosa, porque es para mí una gran cosa, de acordarse de mí y otorgarme el galardón que ellos han puesto a mi disposición. Por todo eso os doy muchas gracias, y hasta que estemos, si algún día podemos estar juntos, y entonces estaremos más contentos. Hasta ahora, muchas gracias. Adiós. Do, mi, sol, do, sol, mi, fa, re, sol, mi, do, si, re, do, mi, re, do, si, la, sol, si, sol, do, sol, re, mi, fa, re, si, sol, la, fa, re. Do, mi, do, sol, mi, fa, re, sol, mi, do. Do, si, re, do, mi, re, do, si, la, sol, si, sol, do, sol, re, mi, fa, re, si, sol, la, fa, re.